Lo primero que noté fue que la nota estaba torcida. Eso suena ridículo, lo sé, pero cuando has vivido en la misma casa durante 26 años, te das cuenta cuando algo no está en su lugar. Un marco de fotos movido media pulgada, un armario abierto, un cuadrado amarillo de papel pegado en la esquina inferior del espejo de tu dormitorio. Me acerqué. Había 7 palabras en él: no eres mi madre. Estás sola. Lo leí una vez, luego otra. No lloré, no tiré nada, ni bajé las escaleras gritando a una casa vacía. Despegué la nota del espejo, la doblé por la mitad y la metí en mi bolso. Luego tomé mi teléfono y llamé a mi abogada. Marianne, ¿estás en la oficina hoy? Hubo una pausa. Diane, ¿qué pasó? Miré por la ventana del dormitorio. La SUV de Lauren ya no estaba. Necesito detener algo. Esa mañana había comenzado con café y muffins de arándanos. Lauren había pasado por casa alrededor de las 9. Ella y su esposo Mark estaban comprando una casa en Dublín, justo al noroeste de Columbus. Un mejor distrito escolar, más espacio para Sophie, un sótano terminado, el tipo de cocina que la gente, aparentemente, necesita ahora, si es que pretenden sobrevivir a la civilización moderna. Les había prometido $85.000 para el pago inicial. Era un gran regalo, lo sabía, pero podía permitírmelo, y en ese momento me hizo feliz ayudar. Lauren había extendido las fotos de la propiedad sobre la isla de mi cocina, como si fueran planos de la Casa Blanca. Mira esta despensa, dijo. Me acerqué. Esa despensa es más grande que mi primer apartamento. Ella rió. Por un tiempo todo fue normal. Luego noté los dormitorios. Todos estaban arriba. Lauren echó un vistazo al plano. Sí, no hay habitación de invitados en la planta baja. Me miró. ¿Por qué? Me encogí de hombros, solo pensando en el futuro. Si alguna vez me reemplazan una rodilla a los 75 años, es posible que no me entusiasme subir escaleras. Su rostro cambió. No drásticamente, solo lo suficiente. Diane, ¿qué? Necesito que no empieces a hacer eso. ¿Hacer qué? Planear tu futuro en torno a nosotros. De hecho, me reí, te pensé que estaba bromeando. Luego me di cuenta de que no lo estaba. Lauren, pregunté por un dormitorio. Lo sé, pero vi a mi madre cuidar de la abuela durante años. Lo destrozó todo, su matrimonio, sus finanzas, todo. Su madre biológica había pasado por un periodo brutal cuidando a su propia madre, que padecía demencia. Yo lo sabía, había presenciado parte de eso desde la distancia. No te estoy pidiendo que me cuides. Solo digo que Mark y yo no podemos ser tu plan de jubilación. La miré fijamente por un segundo. Luego dije, bueno, eso es bueno porque no presenté ninguna solicitud. Normalmente Lauren se habría reído. No lo hizo. En cambio, recogió los papeles de la propiedad, formando una pila ordenada. Solo creo que los límites son importantes. Yo también. Ella asintió, tomó su bolso y se fue 10 minutos después. Pensé que ese era el final. Luego subí las escaleras y encontré la nota. Eso fue diferente. La gente dice cosas hirientes en medio de las discusiones. Yo lo he hecho, Robert lo hizo, y Dios sabe que Lauren lo había hecho desde que tenía 13 años. Pero escribir algo requiere otra clase de intención. Lauren había salido de mi cocina, subido las escaleras, encontrado un bolígrafo, escrito esas palabras y las había pegado en mi espejo, donde sabía que las vería. Yo había estado en su vida desde que tenía 10 años. Frenillos, reuniones de padres y profesores, clases de conducir, solicitudes universitarias, la prueba de su vestido de novia, la noche en que nació Sophie. Nunca le pedí a Lauren que me llamara mamá. Su madre estaba viva, y yo respetaba eso. Pero después de 31 años, había asumido que era algo más que una mujer que se había casado con su padre. Aparentemente esa suposición tenía una fecha de caducidad. La oficina de Marianne estaba en Worthington, en uno de esos edificios de ladrillo con jardines de buen gusto y un vestíbulo que siempre olía ligeramente a café y papel de impresora. Leyó la nota sin cambiar su expresión.
Luego la dejó sobre el escritorio. ¿Qué quieres detener exactamente? El dinero de la casa. ¿Los 85.000? Sí. ¿Se ha transferido? No. ¿Ha recibido el prestamista la carta de donación? Sí. Ella se reclinó. Entonces podemos notificarles que el regalo se retira antes de que se transfieran los fondos. Bien. Ella no se movió. Yo lo sabía. Mira, Marianne había sido nuestra abogada de sucesiones durante casi 15 años. Dilo. No cambies tu testamento hoy. No lo pedí. Estabas a punto de hacerlo. Casi sonreí. Estaba pensando en ello. Claro que sí. Tocó la nota con un dedo. Has tenido el mismo plan de sucesión básico durante años. No reescribas 30 años de historia familiar porque estés furiosa un martes por la mañana. Eso me irritó porque era sensato. No estoy furiosa. Diane. Está bien. Estoy furiosa. Bien. Ahora estamos progresando. Miré mis manos. Detén el regalo, asintió. Y retira mis documentos de sucesión. Eso haré. Me fui unos 40 minutos después. En el estacionamiento me senté en mi coche sin arrancarlo. Al principio pensé que estaba enojada porque Lauren me había insultado. Pero no era del todo eso. La parte que dolía era darme cuenta de que ella había separado todo lo que yo había hecho por ella a lo largo de los años de la palabra madre, como si esas cosas no tuvieran nada que ver entre sí. Yo no tenía derecho a su cuidado futuro, eso lo sabía. Lo que no había sabido era que ella aparentemente creía tener derecho al mío. A la mañana siguiente estaba en mi cocina sirviendo café cuando la puerta principal se abrió con la fuerza suficiente como para golpear la pared. Lauren entró con su teléfono. Su rostro estaba pálido. ¿Qué hiciste? Bajé la cafetera. El prestamista llamó, dijo ella. Dijeron, sus fondos de regalo han desaparecido. Así es. No puedes simplemente hacer eso. La miré. Luego dije lo único que me pareció honesto, dejé de planear tu futuro en torno a mí. Lauren se quedó al otro lado de la isla de mi cocina, como si acabara de confesar haberle robado el coche. ¿Qué significa eso? Significa exactamente lo que dije. Mamá. Se detuvo. Fue tan rápido que casi me pregunté si lo había imaginado. Luego corrigió el rumbo. Diane, cerramos en 6 días. No lo sabía. Sabías que estábamos comprando la casa. Sabía que la estabas comprando. No sabía que estaban a 6 días del cierre. Empujó su teléfono sobre la encimera y se frotó ambas manos por la cara. El prestamista necesita prueba de los fondos. Sin tus 85.000, nuestros números cambian. Todo cambia. Vertí el resto de mi café. Era algo absurdamente ordinario de hacer mientras alguien me acusaba de arruinarle la vida, pero necesitaba tener las manos ocupadas. ¿Todavía puedes comprar la casa? Ese no es el punto. Me parece bastante cercano al punto. Me miró con furia. Tomamos decisiones basadas en tu promesa. Y ahí estaba, la primera cosa que había dicho esa mañana que no podía simplemente ignorar, porque tenía razón. Yo había prometido, no había firmado un contrato para comprarle una casa a Lauren. Pero me había sentado en esa misma isla de la cocina 2 meses antes y le había dicho, a tu padre le habría encantado ese barrio. Déjame ayudarte. $85.000. No es calderilla, incluso para alguien con una posición cómoda. Tienes razón, dije. Lauren parpadeó. Lo soy. Te prometí el dinero. Eso pareció descolocarla más de lo que lo habría hecho una discusión. Entonces devuélvelo. No. Su boca se tensó. Así que admites que lo prometiste, pero porque te dije que no te cuidaría cuando seas vieja, ¿lo estás retirando? Eso no es lo que pasó. Eso es exactamente lo que pasó. No, Lauren.
Decidiste que te estaba pidiendo que te convirtieras en mi cuidadora porque pregunté por un dormitorio en la planta baja. ¿Sabes lo que quise decir? Sé lo que asumiste. Cogió su teléfono. Esto es increíble. Luego llamó a Evan, allí mismo, delante de mí. Mi hijo respondió con el altavoz puesto después de 4 timbrazos. Oye, tu madre acaba de retirar $85.000 de nuestra casa 6 días antes del cierre. Silencio. Luego Evan dijo, buenos días a ti también. A Lauren no le gustó eso. Para las 6 de esa tarde, él estaba sentado a la mesa de mi cocina, comiendo pastel de carne que había sobrado. Lauren se había ido horas antes. Evan tenía 30 años, era ancho de hombros como su padre, y tenía la desafortunada costumbre de Robert de abrir el refrigerador cada 20 minutos, como si pudiera haber aparecido comida nueva. Había leído la nota 2 veces. Esto es horrible. Gracias. No, lo digo en serio. No debió haber escrito eso. Dio otro bocado, luego me apuntó con el tenedor. Pero... Suspiré. Ahí está. Si les prometiste claramente el dinero y ellos firmaron por una casa basándose en ello, retirarlo de la noche a la mañana es bastante duro. Suenas como Marianne. Eso es aterrador. ¿No cobra $400 la hora? Algo así. Entonces te enviaré una factura. Casi me reí. Casi. Luego se puso serio. No digo que lo devuelvas. Digo que no te convenzas de que esto es puramente un límite tranquilo y con principios. ¿Estás enfadada? Lo estoy. Ok. Había algo irritante en los hijos adultos cuando empezaban a tener sentido. Le conté sobre la conversación con Lauren. Luego, sin realmente querer hacerlo, empecé a hablar de dinero. Los $14.000 que Robert y yo les dimos a Lauren y Mark cuando Mark fue despedido. La matrícula de la escuela privada que cubrimos para Sophie durante 2 años. El préstamo del coche que Lauren pagó hasta que aparentemente decidió que 6 pagos menos eran suficientes. Una reparación de horno, viajes, cuidado de niños. Evan escuchó. Cuando terminé dijo, sabes, papá siempre la sacaba de apuros. Lo sé. También lo hizo conmigo, pero no como con Lauren. No, al menos él era honesto. Apartó su plato. Y después de que papá murió, tú seguiste haciéndolo. Eso se quedó conmigo. Robert llevaba casi 3 años desaparecido. Todavía a veces esperaba oír la puerta de su garaje a las 5:30. Amaba a sus 2 hijos, pero Lauren siempre había activado algo en él. Quizás la culpa por el divorcio, quizás porque pasó su infancia moviéndose entre casas. Fuera lo que fuese, Robert odiaba verla luchar. Aparentemente yo había asumido el trabajo sin darme cuenta. 2 días después, Mark llamó. ¿Podría pasar? Vino solo, eso me dijo mucho. Nos sentamos en el porche trasero con té helado, mientras el calor de agosto se presionaba contra las mosquiteras. Quiero disculparme, dijo. Tú no escribiste la nota. No, pero debí haber dicho algo antes. ¿Sobre qué? Miró fijamente su vaso. El dinero. Esperé. Cuando ofreciste los 85.000, le dije a Lauren que no me sentía cómodo contando con ello hasta que estuviera realmente en la cuenta. Eso suena razonable. Ella dijo que estaba siendo ridículo. Él dudó. Ella dijo que era básicamente el dinero de su padre de todos modos. No dije nada. Mark parecía miserable. Probablemente no debí haberte dicho eso. No, probablemente sí debiste. Robert y yo habíamos estado casados 31 años. Durante 24 de esos años, trabajé en administración hospitalaria. Mis cheques de pago ayudaron a cubrir la hipoteca, mis cuentas de jubilación eran mías. Invertimos juntos, ahorramos juntos. Después de que Robert murió, lo que me pasó a mí como su esposa se convirtió en mío. Nunca había pensado que necesitaba explicarle eso a Lauren. Aparentemente sí. Mark se aclaró la garganta.
Probablemente todavía podamos cerrar. Eso me sorprendió. ¿Cómo? Vendemos algunas inversiones, ponemos más dinero nosotros mismos, tomamos la hipoteca más alta y nos olvidamos de la renovación de la cocina por un tiempo. Entonces no perderán la casa. Probablemente no. Pero me dio una sonrisa cansada. Lauren va a descubrir lo que realmente cuestan los gabinetes. Eso me arrancó una carcajada. Luego me dijo que les quedaban 4 días para arreglar la financiación. Después de que se fue me senté en el porche por un largo rato. La casa estaba en silencio. Robert y yo la habíamos comprado cuando Lauren tenía 15 años. Evan aprendió a andar en bicicleta en esa entrada. Lauren se había preparado para el baile de graduación arriba. Años más tarde trajo a la recién nacida Sophie por la puerta principal, envuelta en una manta rosa. Nunca había llevado un libro de contabilidad. Ese era el problema. No porque debiera haber contado cada dólar, sino porque en algún momento del camino, la generosidad había dejado de sentirse como algo que yo elegía y había empezado a sentirse como algo que Lauren esperaba. Entré y llamé a Marianne. Respondió al segundo timbrazo. Por favor, dime que nadie ha prendido fuego a nada. Todavía no. Excelente comienzo. Quiero ver mi testamento. Hubo un breve silencio. Para cambiarlo. Miré al otro lado de la sala de estar, hacia el viejo sillón de cuero de Robert. No, dije, todavía no. Luego pensé en lo que Mark me había dicho. El dinero de papá. Quiero entender lo que he estado prometiendo sin darme cuenta. Marianne tenía mi testamento abierto en su escritorio cuando llegué el viernes por la mañana. Ninguna pila dramática de papeles, ninguna sala de conferencias de caoba con gente susurrando sobre millones. Solo Marianne, sus gafas de lectura, 2 tazas de café y un documento que no había mirado con atención desde que Robert murió. Lo giró hacia mí. Antes de que empecemos a cambiar números, quiero preguntarte algo. No he dicho que quiera cambiar nada. Condujiste hasta aquí a las 8:30 de la mañana. Llevo despierta desde las 5. Esa no es la defensa que crees que es. Le lancé una mirada. Ella sonrió y se quitó las gafas. Si Robert nunca hubiera existido, ¿Lauren seguiría estando en tu testamento? Eso me sorprendió. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una útil. Miré la página. Sí. Ni siquiera lo pensaste. No necesité hacerlo. ¿Por qué? Porque ha estado en mi vida desde que tenía 10 años. Marianne asintió. Ok, pregunta diferente. ¿Recibiría ella exactamente lo mismo que Evan recibe? Esa respuesta no llegó. Durante años, Robert y yo habíamos tratado a los hijos por igual en nuestra planificación patrimonial, no idénticamente en cada pequeña cosa, pero lo suficientemente cerca como para que ninguno tuviera razón para contar. Después de provisiones específicas, la mayor parte de lo que quedara se dividiría eventualmente entre Lauren y Evan, 50% a 50%. Siempre había parecido justo. Ahora no estaba segura de lo que significaba justo. No lo sé, dije finalmente. Bien. Bien. No saber es mejor que tomar una decisión permanente porque quieres que alguien sufra durante 20 minutos. Eso me molestó porque una vez más ella tenía razón. No estoy furiosa. Diane. Está bien. Estoy furiosa. Bien. Ahora estamos progresando. Hablamos durante otra media hora. Principalmente Marianne hacía preguntas y yo descubría que no tenía respuestas. ¿Cuánto necesitaría realmente si viviera hasta los 90 años? ¿Quería que alguno de mis hijos administrara mi patrimonio? ¿Qué quería dejarle a Sophie? ¿Estaba tratando a Lauren por igual porque eso reflejaba mis deseos, o porque Robert y yo lo habíamos decidido décadas atrás y yo nunca lo había reconsiderado? Me fui sin cambiar nada. Esa tarde fui a buscar un antiguo extracto de beneficiario que Marianne quería que revisara. Robert había guardado la documentación financiera en el cajón inferior de su escritorio, organizada según un sistema que solo él entendía.
Los impuestos estaban etiquetados por año, los seguros alfabetizados. Todo lo demás parecía seguir el antiguo principio de archivo de recordaré dónde lo puse. Encontré 3 garantías caducadas, el manual de un lavavajillas que ya no poseíamos y un recibo de una tienda de neumáticos fechado en 2011. Luego encontré una carpeta marcada Notas de sucesión. La mayor parte era ordinaria. Una lista de preguntas para Marianne, un recordatorio para actualizar la dirección de Evan después de que se mudara, una nota manuscrita sobre donaciones benéficas. Cerca del final, había una línea con la letra de Robert, hablar con Lauren sobre las suposiciones de herencia. Sigue hablando de lo que obtendrá algún día. He dejado que esto pase demasiado tiempo. Me senté en su silla. Eso fue todo. Ninguna carta secreta, ninguna instrucción oculta, solo un recordatorio que Robert, aparentemente, se había escrito a sí mismo y nunca había puesto en práctica. Yo sabía exactamente por qué. Mi esposo podía negociar el precio de un coche hasta los tapetes, discutir con una compañía de seguros durante 45 minutos y, una vez, devolver un bistec 3 veces, pero decepcionar a Lauren. Ese hombre preferiría negociar con el IRS. Pasé el pulgar sobre su letra. Durante años me había dicho a mí misma que Robert ayudaba a Lauren porque era generoso. Lo era. Pero también había culpa mezclada. Su primer matrimonio terminó cuando Lauren tenía 6 años. Pasó años moviéndose entre padres, llevando una pequeña bolsa de viaje morada de una casa a otra. Robert nunca dejó de intentar compensar eso, y quizás, después de que él murió, yo tampoco. Mi teléfono vibró. Lauren. Por un segundo consideré dejarlo. Luego vi que era un mensaje de texto. Lo siento por la nota. No debí haberla escrito. Lo leí 3 veces, no porque no lo entendiera, sino porque no había ninguna excusa adjunta. No, pero me hiciste enojar. No me malinterpretaste. Solo una disculpa. Escribí, gracias. Luego lo borré. Escribí, aprecio que digas eso. Vino la tarde siguiente. Por una vez ninguna de las dos se sentó en la isla de la cocina. Llevamos nuestro café a la sala de estar. Lauren parecía cansada. Mark me dijo que vino aquí. Lo hizo. También me dijo lo que te dijo. Esperé. Se frotó el pulgar contra el lateral de su taza. No debí haberlo llamado el dinero de papá. No sé qué trabajaste. Ese no es realmente el problema. Lo sé. Por un rato ninguna de las dos habló. Luego me contó más sobre su abuela. Yo conocía la versión general. No había sabido que Lauren tenía 16 años cuando su abuela se escapó de casa por primera vez por la noche. Su madre pasó años manejando médicos, medicamentos, facturas, emergencias. Me asustó, dijo Lauren. Mamá básicamente desapareció cuidando a la abuela. Todo se convirtió en la próxima crisis. Eso suena horrible. Lo fue. Así que cuando mencionaste que algún día necesitarías una habitación, yo solo. Entraste en pánico. Ella asintió. Pude entender eso. Entender no hizo que la nota desapareciera, pero hizo que Lauren pareciera menos una mujer cruel de 41 años y más como alguien que había pisado una vieja mina terrestre emocional. Se te permitió decirme que no, dije. Lo sé. Incluso se te permitió decirme que no a algo que aún no había preguntado. Eso le arrancó una pequeña sonrisa. Por primera vez en toda la semana, pensé que quizás íbamos a estar bien. Entonces Lauren suspiró. Simplemente no entiendo por qué lo que papá nos dejó de repente depende de si estás enfadada conmigo. La miré. Debió ver algo cambiar en mi rostro. ¿Qué? ¿Qué? Papá nos dejó. Bajó la mirada. No lo quise decir así. ¿Cómo lo quisiste decir? Quiero decir, eventualmente. Obviamente estaba esa palabra, eventualmente, como si mi vida fuera un periodo de espera inusualmente largo. Lauren, tu padre dejó lo que quiso dejar cuando murió. Lo que poseo ahora es mío. Lo sé también.
Pero ella lo dijo demasiado rápido. Y de repente entendí algo que no había entendido antes. La disculpa de Lauren era real, al igual que su afecto por mí y su creencia de que una parte de mi dinero ya le pertenecía. Todas esas cosas podían existir en la misma persona. Eso hizo que esto fuera mucho más difícil que simplemente decidir que era egoísta y marcharse. Después de que se fue, llamé a Marianne. No cambies nada todavía. No planeaba hacerlo sin ti. Lo sé. Miré el recordatorio manuscrito de Robert en la mesa junto a mí. Pero creo que finalmente entiendo lo que estoy tratando de arreglar. Carol me llamó el domingo por la tarde. La hermana mayor de Robert tenía una forma de ir al grano tan rápido que a veces sentías como si te hubieras unido a la conversación a la mitad. Lauren dice que retiraste el dinero de la casa. Yo estaba de pie en el fregadero enjuagando una taza de café. Hola a ti también. Hola. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Y ahora estás cambiando el testamento? Lo estoy revisando. Eso suena a lenguaje de abogado para sí. Bajé la taza. Carol, no he firmado nada. Hubo una pausa. Luego su voz se suavizó. Robert siempre dijo que los niños serían tratados por igual. Me apoyé en la encimera. Robert también dijo que debería gastar cada centavo antes de morir solo para fastidiarlos. Carol resopló. Sí que dijo eso durante años, usualmente después de que Evan pedía prestado el camión. Eso ayudó durante unos 3 segundos. Luego se puso seria de nuevo. Diane, no hagas algo permanente porque Lauren dijo algo feo. Estoy tratando de no hacerlo. Lo digo en serio. Yo también. Lo que quería que dijera era, Lauren estaba equivocada. Por supuesto que eres su madre. Por supuesto que ese dinero es tuyo. En cambio, Carol dijo que a Robert le habría disgustado ver a esta familia dividida por dinero. Eso dolió más de lo que esperaba, porque podía oírlo decir lo mismo. Robert odiaba el conflicto familiar. Desafortunadamente su solución solía ser prevenir el conflicto, asegurándose de que nadie permaneciera infeliz el tiempo suficiente como para tener uno, especialmente Lauren. Durante la siguiente semana, Carol apenas llamó. Eso suena insignificante hasta que entiendes que después de que Robert murió, ella y yo hablábamos 3 o 4 veces por semana. Almorzábamos cada 2 jueves. Nos quejábamos de nuestras rodillas, intercambiábamos recetas que ninguna de las dos seguía, y discutíamos sobre nuestros hijos adultos como si estuviéramos dirigiendo una corporación pequeña y mal administrada. Su distancia me hizo cuestionarme de nuevo. Así que hice algo que normalmente odio, invité a todos a cenar. Lauren, Mark, Evan, Carol y Sophie también vinieron, porque dejarla con una niñera para lo que obviamente era una reunión familiar habría parecido extraño. Hice asado de olla, que era la comida favorita de Robert, y en retrospectiva, probablemente una elección emocional que podría haber examinado con más cuidado. Evan llegó primero, llevando un pastel del supermercado. Tú horneaste, yo transporté. Heroico. Sentí que esta familia necesitaba postre en caso de que la mediación colapsara. Esto no es una mediación. Miró hacia el comedor. Claro. Carol vino después. Lauren y Mark llegaron 10 minutos después con Sophie. Nadie mencionó la casa, nadie mencionó la nota. Durante 25 minutos discutimos el tráfico escolar en la primera, 270 y al vecino de Carol, quien, aparentemente, había estado sacando los botes de basura el día equivocado durante 6 años consecutivos. Entonces los platos estaban casi vacíos. Lauren dejó su tenedor. No entiendo por qué estamos haciendo esto. Porque estoy cansada de escuchar 4 versiones diferentes del mismo argumento. No he contado 4 versiones. Carol la miró. Me contaste al menos 2. Mark de repente se interesó mucho en su vaso de agua. Tomé aire. No quiero que nadie discuta por teléfono. Si vamos a hablar de esto, hablaremos juntos. Lauren se cruzó de brazos. Bien. Evan me miró. ¿Debería repartir etiquetas con nombres, Evan? ¿Qué?
Estoy tratando de mantener la moral alta. Incluso Lauren casi sonrió. Luego me miró. ¿Quieres saber por qué reaccioné como lo hice? Me gustaría entenderlo. Su rostro cambió. No enojado exactamente. Más viejo. Entraste en mi vida cuando tenía 10 años. Lo sé. Te odié durante los primeros 2 años. Eso también lo sé. Siempre actuaste como si fueran cosas normales de niños. Pensé que mayormente lo eran. No lo eran. La habitación se quedó en silencio. Lauren miró hacia la mesa. Cuando papá se casó contigo, yo todavía era lo suficientemente estúpida como para pensar que él y mamá podrían volver a estar juntos. No eras estúpida. Tenía 10 años. Ella se encogió de hombros. Luego llegó Evan y de repente papá tenía una esposa y un bebé en toda esta nueva familia. Evan la miró. Yo era un bebé. Mi contribución era limitada. No todo necesita una broma. Lo sé. Él se quedó en silencio. Lauren continuó, venía aquí el fin de semana y había cosas de bebé por todas partes, fotos, juguetes. Ustedes dos parecían una familia. Yo me sentía como una maleta. Eso caló hondo. No porque fuera del todo justo, sino porque probablemente alguna parte de ello lo era. Recordé a Lauren, de 12 años, llegando los viernes por la noche con la misma bolsa de viaje morada. Recordé estar exhausta con un recién nacido, recordé decirme a mí misma que estaba de mal humor porque se estaba convirtiendo en una adolescente. Quizás había pasado cosas por alto. Lo siento, dije. Lauren parecía sorprendida. ¿Por qué? Por no entender eso mejor. Ella tragó saliva. No estoy diciendo que me trataras mal. Sé que eras estricta. Lo necesitabas. Eso provocó una pequeña risa. Pero a veces, dijo, nunca supe si era tu hija o la hija de papá que por casualidad estaba allí. Podría haberme defendido. Tenía muchas pruebas, obras escolares, citas con el dentista, visitas universitarias, su boda. Pero la evidencia no era el punto. Probablemente no siempre supe cómo dejar eso claro, dije. Carol me miró al otro lado de la mesa. Por primera vez en días, su expresión se suavizó. Luego Evan hizo la pregunta que ninguno de nosotros había planeado. Si mamá no es tu madre, ¿por qué crees que deberías heredar de ella como una hija? Lauren se volvió hacia él. Porque papá construyó la mitad. La habitación se detuvo. Incluso ella pareció sorprendida por la rapidez con la que llegó la respuesta. Puse mi servilleta junto a mi plato. Lauren, ¿qué hizo él? No, tu padre y yo construimos nuestra vida juntos. Lo sé. Tú sí. No digo que no trabajaras. Entonces, ¿qué estás diciendo? Parecía frustrada. Digo que papá quería que yo estuviera cuidada. Asentí. Yo también. Ella frunció el ceño. Esa es la parte que sigues pasando por alto. Nadie habló. Podía sentir a Robert en esa habitación sin que nadie dijera su nombre. Años de él resolviendo problemas antes de que Lauren tuviera que lidiar con ellos, años de mí ayudando porque ayudar se sentía como amor. Carol finalmente dijo, quizás estamos mezclando demasiadas cosas. Lo estamos, dije. Dinero y familia y culpa, añadió Evan. Mark lo miró. E historia, eso también. La conversación duró otra media hora. No terminó de forma ordenada. Nadie salió furioso, nadie se abrazó tampoco. Lauren y Mark se fueron con Sophie alrededor de las 8:30. Estaba metiendo los platos en el lavavajillas cuando sonó mi teléfono. Sophie. Sonreí automáticamente. Hola, cariño. Su voz era pequeña. Abuela, muerte. Algo en eso me hizo cerrar el grifo. ¿Qué pasa? Hubo una pausa. Si mamá ya no es tu hija, ¿sigo siendo tu nieta? Cerré los ojos. Oh, cariño, escuché algo de eso, me imaginé.
¿También estás enfadada conmigo? No, en absoluto. Aunque estés enfadada con mamá, tú y tu madre son dos personas diferentes. Otra pausa. Entonces, ¿puedo seguir viniendo? Intenta detenerme. Soltó una pequeña risa. Después de colgar, me quedé allí con el teléfono en la mano. Esa llamada cambió algo. Hasta entonces, una parte de mí seguía pensando en aritmética simple. Lauren me hirió. Quizás Lauren reciba menos, quizás Evan reciba más. Pero Sophie no tenía nada que ver con nada de eso, y tampoco los futuros nietos que pudieran llegar. No quería que mi testamento se convirtiera en un marcador. A la mañana siguiente volví a la oficina de Marianne. Ella me echó un vistazo y sacó un bloc de notas legal. Supongo que ya hemos pasado la etapa de revisar. Así es. ¿Qué quieres? Me senté. Por primera vez desde que encontré esa nota, supe que quería dejar de confundir herencia con amor. Marianne tomó su bolígrafo. Ok. Luego me miró. Dime cómo se ve eso. Antes de cambiar mi testamento, me ocupé de los $85.000. Eso me importaba. Podía decirme a mí misma todo el día que Lauren no tenía derecho legal a un regalo que yo no había transferido, pero la legalidad no era toda la cuestión. Yo había hecho una promesa antes de que ella dejara esa nota, ella y Mark habían tomado decisiones basándose en ella. Así que llamé a Mark. Todavía estoy dispuesta a darles 25.000. Hubo silencio. Luego dijo, Diane, ¿estás segura? Sí. Aprecio eso. No me lo agradezcas hasta que se lo digas a tu esposa. Se rió una vez. Sí, esperaba que tú hicieras esa parte. Ni hablar. Lauren llamó 40 minutos después. 25. Eso es lo que dije. Prometiste 85. Lo sé. Entonces, ¿por qué 25? Porque estoy tratando de separar la promesa que hice de lo que sucedió después. 25 me parece justo. ¿A ti? Sí, Lauren. Es mi dinero. En algún momento lo que me parece justo tiene que entrar en la discusión. Ella se quedó en silencio. Luego escuché a Mark de fondo. Lauren, detente. Debió haber cubierto el teléfono, porque sus siguientes palabras fueron amortiguadas, luego más claras, ella no nos debe una casa. La llamada terminó poco después. No perdieron la casa. Mark vendió algunas inversiones. Aumentaron la hipoteca, cancelaron la renovación de la cocina y decidieron que los gabinetes originales podían continuar su valiente lucha por unos años más. No fue indoloro. Tampoco fue la ruina. 2 días después me senté frente a Marianne con los nuevos documentos de sucesión entre nosotras. Había pasado horas pensando en lo que realmente quería, en lugar de lo que haría que Lauren se arrepintiera. Esa distinción me había tomado más tiempo del que me gustaría admitir. El nuevo plan no la excluía, tampoco le entregaba su antigua parte a Evan. Aumenté la cantidad reservada para mi propia jubilación y cuidado futuro. Evan recibiría una porción definida, Lauren, una más pequeña, pero aún significativa. Una cantidad sustancial financiaría eventualmente fideicomisos para mis nietos, incluida Sophie. También mantuve las donaciones caritativas que Robert y yo habíamos discutido durante años, y ninguno de los hijos controlaría el patrimonio. Marianne había recomendado una albacea profesional independiente. Me gustaba más cada vez que pensaba en ello. Ningún concurso de popularidad después del funeral, dije. Ese no es el término legal técnico. Debería serlo. Marianne giró la última página hacia mí. Antes de firmar, quiero que me escuches claramente. Esto no es un gesto. Este se convierte en tu plan patrimonial a menos que decidas cambiarlo más tarde. Entiendo. ¿Estás haciendo esto porque estás enfadada? Lo pensé en parte. Ella esperó. Pero no estoy firmando porque esté enfadada. Eso pareció satisfacerla. Firmé. No hubo trueno, ninguna sensación repentina de victoria, solo mi nombre en tinta azul al pie de una página.
Curiosamente, lo que vino después fue más difícil. Carol se enteró de que había cambiado el plan de sucesión. Nunca supe si Lauren se lo dijo o si ella simplemente ató cabos. Me llamó. ¿Realmente lo hiciste? Lo hice. Robert quería que fueran iguales. Robert no es quien tiene que vivir con este dinero durante los próximos 30 años. Eso no es lo que quise decir. Lo sé. Ella suspiró. Simplemente no reconozco esto, Diane. Eso dolió. ¿Qué? ¿No reconoces que cambies las cosas después de que él se haya ido? Casi dije algo cortante. En cambio, le dije, son mis documentos, Carol. Lo sé, pero ella sonaba decepcionada de todos modos. Durante casi 3 semanas apenas hablamos. Lo odié. Más de una vez abrí el número de Marianne en mi teléfono y lo miré fijamente. Quizás había ido demasiado lejos, quizás a Robert realmente le habría disgustado lo que había hecho. Una tarde Evan vino y me encontró sentada en la mesa de la cocina con la carpeta del patrimonio delante de mí. ¿Lo estás cambiando de nuevo? No lo sé. Sacó una silla. ¿Por qué? Carol cree que estoy traicionando a tu padre. La tía Carol también piensa que poner pasas en la ensalada de patata es aceptable. Esto es un poco más serio. Discutible. Sonreí a pesar de mí misma. Luego se inclinó hacia adelante. Si crees que el plan está mal, cámbialo. Y si no lo creo, entonces no lo cambies porque la tía Carol está enfadada. Eso fue molesta e inesperadamente sensato, de nuevo. Aparentemente había criado a un hijo específicamente para interferir con mis malas decisiones. Lauren vino el martes siguiente sola. Se quedó de pie en mi sala de estar por un momento antes de sentarse en el borde del sofá. Oí que firmaste todo. Sí. Así que eso es todo por ahora. Ella me miró. Me castigaste. Podría haberlo negado. En cambio, dije al principio sí. Ella frunció el ceño. Cuando detuve el dinero de la casa de la noche a la mañana, estaba furiosa. Tenías razón en eso. Eso pareció sorprenderla. Entonces, ¿por qué no lo restauraste todo? Porque una vez que me calmé, me di cuenta de que el acuerdo original tampoco era saludable. Ella negó con la cabeza. Entonces el testamento no es un castigo. No, ciertamente se siente así. Lauren, tengo 60 años. Podría vivir otros 30 años. Necesito planificar como si realmente fuera a estar aquí para ellos. Ella desvió la mirada. Papá odiaría esto. Eso dio en el blanco. Lo dejé pasar. Quizás lo odiaría. Sus ojos volvieron a los míos. Creo que ella había esperado que me defendiera. Tu padre odiaba decepcionarte. Dije. Te amaba mucho. A veces, esas eran la misma cosa. Su mandíbula se tensó. Haces que suene débil. No, hago que suene humano. ¿Así que ahora soy una niña mimada que él creó? No, eres una mujer de 41 años, lo que significa que lo que pase a continuación te pertenece a ti. Por un rato, todo lo que pude oír fue el reloj del pasillo. Luego Lauren preguntó, ¿alguna vez realmente me consideraste tu hija? La pregunta fue tan silenciosa que casi no la oí, ya que tenías 10 años. Miró hacia las escaleras, hacia el pasillo que llevaba a mi dormitorio. Esa nota dolió porque necesito que me cuides algún día. Dije, no, puedo hacer planes para mí misma. Hice una pausa. Dolió porque pensaste que 31 años podían borrarse en 6 palabras. Lauren miró fijamente sus manos. Finalmente dijo, no debí haberla escrito. Esperé. No hubo excusa. No, pero, solo eso. No, dije en voz baja. No debiste haberlo creído. Sus ojos se llenaron. Los míos probablemente también, pero no nos abrazamos. Cogió su bolso y se fue. Esa noche me senté a la mesa de la cocina mucho después de que oscureciera. Había protegido mi dinero,
había hecho un plan que finalmente se sentía como mío, y no tenía idea de si mi relación con Lauren sobreviviría a eso. Esa es la parte que la gente no te cuenta sobre los límites. A veces, hacer lo que crees que es correcto no se siente poderoso. A veces solo hace que la casa esté muy silenciosa. 4 meses después, Lauren me envió una foto de Mark de pie en su nueva cocina, con un destornillador en una mano y una puerta de gabinete en la otra. La leyenda decía: tu yerno ha descubierto la propiedad de una casa. Por favor, envía buenos deseos y oraciones. Lo miré fijamente por un segundo antes de reír. Luego le respondí: dile que los gabinetes eran gratis. Él pagó $400 y $1000 por las paredes a su alrededor. Aparecieron 3 puntos. Dice: no estás ayudando. Punto. Eso fue tan normal como Lauren y yo habíamos estado desde la discusión. Habían cerrado la compra de la casa. No cómodamente, pero lo hicieron. Vendieron algunas inversiones, tomaron una hipoteca ligeramente más grande y pospusieron casi todas las renovaciones que Lauren había planeado originalmente. El azulejo de color aguacate en el baño de arriba sobrevivió otro año, a pesar de ser, aparentemente, un insulto personal para ella. Más importante aún, lo hicieron sin otro cheque mío. Evan recibió el mismo mensaje. Vino un domingo mientras yo estaba organizando papeles financieros y me encontró actualizando una lista para mi planificador. Quiero que sepas algo, dije. Abrió mi refrigerador. ¿Debería preocuparme? Probablemente no. Eso es tranquilizador. Tampoco deberías planear tu futuro en torno a una herencia mía. Cerró el refrigerador. Ahí va mi yate. Te mareas en una bañera. Él consideró eso. Ahí va mi yate extremadamente estacionario. Me reí. Luego le dije que hablaba en serio. Lo sé. Él dijo: estoy bien, mamá. Lo digo en serio. No quiero que ninguno de ustedes espere por dinero que quizás no esté ahí. Él asintió. Entonces gástalo. No todo. Bien. Deja suficiente para sándwiches después del funeral. Evan, buenos sándwiches. Esa conversación importó más de lo que él sabía, porque en medio de todas las peleas con Lauren, me había preocupado que simplemente estuviera encontrando una forma sofisticada de favorecer a mi hijo biológico. No quería eso. Quería que ambos construyeran vidas que no dependieran del fin de la mía. Así que empecé a planificar la mía. Me reuní con un planificador financiero. Revisamos los costos de cuidado a largo plazo, ingresos de jubilación, directivas de atención médica, poderes notariales y si mantener una casa de 4 dormitorios tenía sentido para siempre. Aparentemente envejecer implica una cantidad asombrosa de papeleo para algo que tu cuerpo maneja automáticamente. No planeaba mudarme pronto, pero por primera vez desde que Robert murió, tenía respuestas a preguntas prácticas. Si necesitaba ayuda, habría dinero para ello. Si eventualmente quería una casa más pequeña, podría comprar una. Si necesitaba cuidado a largo plazo, tenía opciones. Lauren no sería mi plan de jubilación, Evan tampoco. Curiosamente, una vez que elegí eso para mí, dejó de sonar a rechazo. Sophie seguía viniendo. Esa parte nunca cambió. Cada 2 sábados pasaba la tarde conmigo, usualmente llegando con suficientes pertenencias como para sugerir que huía del país. Lauren nunca la usó como ventaja, le di crédito por eso. Luego, un sábado de enero, Lauren dejó a Sophie y no volvió inmediatamente a su coche. Se quedó de pie en mi entrada, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. ¿Tienes café? Tengo café. Que sea buen café, es cosa tuya y de Dios. Ella sonrió. ¿Puedo tomar un poco? Nos sentamos a la mesa de la cocina. Por un rato hablamos de nada importante. La escuela de Sophie, los gabinetes de Mark, la guerra en curso de Carol con los botes de basura de sus vecinos. Luego Lauren envolvió ambas manos alrededor de su taza. He estado viendo a alguien. Levanté una ceja. Una terapeuta. Oh. Mark lo sugirió. Eso fue valiente por parte de Mark. Ella rió. Sí, mucho.
Luego se puso seria. He estado hablando de mamá, papá, tú. Me quedé en silencio. Lauren me dijo que había empezado a entender cuánto de su enojo había comenzado antes de que yo apareciera en escena. El divorcio de sus padres, el mudarse entre dos hogares, la inestabilidad de su madre, y luego Robert casándose conmigo y teniendo a Evan. Creo que pasé años creyendo que el dinero de papá era la prueba de que todavía le pertenecía. Dijo que era la primera vez que lo expresaba de esa manera. Y después de que él murió continuó, supongo que te transferí eso a ti. No me apresuré a tranquilizarla, no me lo estaba pidiendo. He pensado mucho en la nota. Yo también. Lo sé. Ella bajó la mirada. Cuando quería lastimarte, eso siempre era lo más fácil. ¿Qué era decirte no eres mi madre? No había mucho que decir a eso. Lauren miró hacia la sala de estar, donde Sophie estaba extendida sobre la alfombra haciendo los deberes. Sabía que dolería porque. Ella se detuvo. ¿Por qué me miró de nuevo? Porque pasaste la mayor parte de mi vida demostrando lo contrario. Eso casi me hace quebrar. En cambio, di un sorbo a mi café. Finalmente dije, no tienes que llamarme tu madre. Lo sé. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, eso es diferente a que no lo seas. No nos abrazamos. No entonces. Y de alguna manera, eso lo hizo más real. El plan patrimonial se mantuvo exactamente como lo había firmado, Lauren nunca me pidió que lo cambiara. Carol finalmente también cedió. Una tarde durante el almuerzo dijo, Robert probablemente habría discutido contigo durante 3 días. ¿Solo 3? Se rió. Fue la primera conversación que habíamos tenido sobre él en meses que no se sentía como si alguien lo estuviera sentando en el estrado de los testigos. Llegó la primavera. Una tarde estaba cambiando de bolso cuando encontré un pequeño cuadrado doblado en un bolsillo interior. Había olvidado que estaba allí. Lo abrí. No eres mi madre. Estás sola. Me quedé allí, leyéndolo. Esas palabras habían cambiado mucho, mi testamento, la compra de la casa de Lauren, la forma en que pensaba sobre Robert, pero sobre todo, cambiaron la forma en que pensaba sobre la generosidad. Llevé la nota a la vieja oficina de Robert y la metí en la pequeña trituradora junto a su escritorio. Lauren había tenido razón en una cosa, ningún hijo adulto debería ser el plan completo de otro adulto para la vejez. Pero familia no podía significar estás sola, cuando quizás necesites algo de mí, y somos familia, cuando yo necesito algo de ti. No necesité desheredar a Lauren para aprender eso, necesité dejar de confundir amor con rescate. Hoy sigue siendo mi hijastra. A veces me llama Diane, de vez en cuando, usualmente cuando está distraída, me llama mamá. Ninguna de nosotras lo menciona. Nuestra relación no es lo que una vez imaginé que era. En algunos aspectos es más pequeña pero es más honesta y nadie tiene que demostrar nada con un cheque anymore. Si hay algo que he aprendido, es que un límite saludable no tiene por qué terminar con una familia. A veces es la primera oportunidad que esa familia tiene para volverse real. Si alguna vez has tenido que establecer un límite con alguien a quien amas, me gustaría saber que aprendiste de ello. Y si esta historia te ha acompañado, siempre serás bienvenida a unirte a mí para la próxima.